Bendiciones. Dios te bendice enormemente. Siempre será mi deseo, mi anhelo, mi clamor, que este año seamos prosperados en todo, pero así como prospere el alma. ¿Cómo hacemos prosperar el alma? Aprendiendo de lo que Dios nos otorga. Bien, hoy vamos a continuar. Este mes voy a tratar temas acerca de planificar, de tener visión, poder completar. Lo estoy haciendo en el discipulado, pero también lo voy a hacer en estos servicios dominicales. De modo que podamos comenzar con proyectos, planes y con la certeza que podemos alcanzarlos en todo momento. No te apartes, pero el tema de hoy va a ser muy interesante. Planes emocionales. Hacer planes a la ligera. A veces no es conveniente, pero a veces los hacemos. Acompáñeme. Padre, te doy toda la gloria, la honra, la adoración. Santo eres tú, digno eres de toda adoración. Señor, que podamos, Señor amado, planear, proyectar, tener visión conforme a tu dirección, te lo pido. Todo esto lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, si tú estás en Guatemala, visítanos a nuestros servicios presenciales. Bueno, el tema de hoy, concluyendo, es: no hay como tener planes sensatos, certeros, cómo poderle pegar al blanco y poder decir realmente voy a alcanzar lo que me he propuesto. O puede ser que tal vez lo que he tenido es un plan emocional. ¿Y qué es esto de los planes emocionales? Bueno, muchas veces somos propensos a ser muy impulsivos. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro el apóstol, el impulsivo Pedro. Tomaba decisiones y a veces no las meditaba. Era de los que alocadamente hacía cosas. Bueno, así sucede en la vida. Muchas veces la situación o el deseo de alcanzar, o más bien dicho, diremos, yo quiero aplicar fe, y la fe, ¿verdad?, nos hace tomar decisiones impulsivamente. Pero no es que esto va en contra de lo que Dios quiere. Por supuesto que el Padre, si Él dirige una decisión, ten por seguro que por absurda que sea, se va a cumplir. Pero muchas veces, ¿cómo saber si Dios nos está hablando? Bueno, esto es el tema del día de hoy. ¿Y de dónde sacamos este verso o este título? Pues de lo que dice en Proverbios 21, verso 5. Léalo conmigo, dice así: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Sobre este verso ya nos habla mucho de que todo plan realmente necesita tener llamémosle así, una proyección. Yo me proyecto a algo y eso obviamente me obliga a decir, si yo me proyecto es porque yo voy a ser diligente, voy a provocar a alcanzarlo. Y no solo me voy a dejar llevar por lo que yo creo, por lo que yo siento, por lo que yo, pues inclusive podríamos decir, lo que yo considero. Pero hay cosas en que dice el Señor que nosotros tenemos que hacer como un balance en la toma de decisiones. Por supuesto que a Dios orando, dice, y dice el dicho ese popular, y él con el mazo dando. O sea, a veces con la fe nosotros tenemos que empezar a obrar, pero pedirle a Dios que dirija, que nos acompañe en dirección, en consejo. Más bien dicho, decirle: Señor, ayúdame a tomar decisiones correctas. Pensar bien. Piénsalo bien, dice. Cada vez que yo tome una decisión, poder estar seguro que Dios me da
la sabiduría, como dice este verso, y el conocimiento llenarán de tu vida de alegría. Señor, dame de la dirección sabia que viene de los cielos. Dame, Padre mío, de aquello que a veces nos hace falta. No es inteligencia, es la sabiduría es el modelo, el modo de poder actuar en la vida, poder decidir en la vida, poder alcanzar en la vida. Y por eso, Señor, si tú me das la sabiduría, cuando habla aquí en el verso 10, el capítulo Proverbios habla mucho de la sabiduría, pero dice en el verso 11, piensa bien antes de actuar, dice, y estarás bien protegido. Padre mío, danos sabiduría. Bueno, esto es el tema del día de hoy, que tú puedas decirle, Señor, dame esa sabiduría para poder actuar correctamente y no impulsivamente. Porque un plan a la ligera me puede llevar, por ejemplo, a la pobreza, dice. ¿Por qué? Podemos empezar a tomar decisiones donde obliga que tal vez que tengamos que poner de nuestros recursos materiales. Y posiblemente al no haberlo meditado correctamente fue una pérdida. ¿De dónde vienen los problemas? Dice, a veces de la vanidad, a veces viene de los deseos que queremos mostrarle a la gente. Y este es un conflicto que a veces puede estar en el individuo. O hago cosas para demostrar que tengo fe, o hago cosas para demostrarle a la gente que tengo fe. Y esto puede ser una vanidad. En el sentido de decir, Señor, no permitas que mis deseos sean impulsivos por tratar de tener una imagen diferente. En Eclesiastés capítulo 5, que el libro de Eclesiastés es un libro de mucha sabiduría. Hoy vamos a hablar acerca de cómo tomar planes con sabiduría. Bueno, Eclesiastés nos ayuda mucho en ese sentido. Por ejemplo, hay un capítulo que habla solo de que todo tiene su tiempo. Todo plan tiene un tiempo correcto para tomar esa decisión. Pero también dice, a la hora que tomes decisiones o hagas un deseo o un compromiso, ten seguro que Dios está contigo. Mire, dice Eclesiastés 5, capítulo 5, de esta manera. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios, dice el verso 7. ¿Por qué? Porque el verso 7 alude a que a veces nosotros venimos y empezamos a tomar desafíos que no tenemos la certeza de poderlos cumplir. Y esto puede provocar en nosotros, obviamente todo esto provoca, aquel que no logra cumplir algún deseo, provoca ¿qué? Frustración. Entonces, posiblemente esto provoca en nosotros tal vez como un desacierto acerca de si estoy buscando a Dios, ¿realmente Él me responde? ¿Realmente será que o empezamos a calificarnos? ¿Será que yo soy un fiel creyente? Y a veces tomamos decisiones que giran alrededor de lo que nosotros hubiéramos querido hacer en determinado momento. Esto me hace recordar, hace unos 10 o 15 años, menos, unos 10 años, tenía un par de discípulos o personas que estaban en la red que dirigía en ese entonces, en la iglesia, en la red de matrimonios. Y recuerdo que uno diría, ¿cómo es eso, verdad? Que dos personas te hacen la misma pregunta en un lapso de tiempo muy cercano. Bueno, entonces viene el primero y me dice, mira, tengo la fe y quiero comprar esta casa y la quiero adquirir.
Y cuando yo le dije, bueno, qué bueno, me alegro. ¿Cuáles los detalles o las características para obtener esta casa? Y me empezó contando de lo que tenía que pagar de enganche, y yo le pregunté si tenía algo. Y total es que cuando me contó acerca de sus compromisos de pago, y en eso le pregunté cuánto ganaba, con todas sus fuerzas, y realmente todavía que estuviera muy cerca de de lo que él recibía, pero no estaba muy lejos. Y él me decía, es que si yo tomo este proyecto por fe, Dios tiene que elevar mi salario para poder alcanzar esa meta. Entonces, realmente, yo digo, mira, ese no es un plan sensato, va mucho más allá de lo que la fe puede provocar. Y muchas veces Dios nos confirma en muchas cosas, pero mi consejo personal ahorita es, porque él tenía que dar un enganche muy fuerte que iba a prestar para dar ese enganche. No lo hagas en este momento. Y posteriormente, pues, él tomó la decisión y lo hizo y perdió ese dinero. Pero en el lapso de tiempo, cuando él me estaba preguntando esto, otra persona me hizo, de las personas que conozco, se me acercó y me hizo una pregunta muy similar. Y en eso lo vi con desafíos similares, aunque no era tan, él tenía que alcanzar su meta, no era tan fuerte la fe, perdón, más bien dicho, la cantidad de dinero para alcanzar su meta o proyección, todavía no la tenía, pero no era tan fuerte. Pero yo conocía el corazón de este. Él era un vendedor, era muy esforzado, él era una persona que realmente era muy diligente en todo sentido. Y literalmente yo solo le hablé, y con el primero, en mi espíritu yo sentí que no era el tiempo. En el segundo, en mi espíritu, inmediatamente le dije, hazlo, porque es la oportunidad. Y literalmente lo hizo y pues tomó esa adquisición y ahí estuvo desafiando por su casa y así lo hizo, ¿verdad? Pero hay cosas que cuando las tomamos a la ligera pueden tener, pues obviamente, sus consecuencias. Y el problema es que esta primera persona que yo te digo, al cabo del año, ya con problemas económicos, problemas de una situación terrible, eso llegó hasta su hogar con relaciones con su esposa, y al cabo de los años, pues yo ya no estaba con la red, ¿verdad? Yo me dediqué al ministerio pastoral, de dirigir, mentorear pastores, y después me enteré de que se habían divorciado y pues la verdad que las cosas parece que no fueron muy bien. Y hay consecuencias al no tomar planes correctas. Bueno, así lo dice este proverbio 1:32, dice de esta manera: sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y obviamente de su mala conducta, porque uno lleva al otro. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Es que yo lo quiero hacer. Y a veces el deseo, el empeño de querer hacer cosas que están fuera del tiempo, yo llamaría tal vez fuera de tiempo, realmente hacen que uno tome decisiones equivocadas. Yo hoy quiero animarte a que tú puedas creerle a Dios, que Él quiere otorgar los deseos de tu corazón. Él quiere verte mejor. Él tiene planes de bendición, de bienestar y no de mal. Pero Él nos dice, pero necesito en ti encontrar que tengas carácter para que no tomes decisiones que te puedas lamentar en el futuro. Hay un ejemplo en la Escritura que habla de personajes que tomaron decisiones equívocas. ¿Recuerda usted los hijos de Jacob? Estaba Esaú, los hijos de Isaac, estaba Esaú y Jacob.
Ambos eran gemelos. Nacieron el mismo día. Esaú fue el primogénito por segundos. Jacob salió inclusive del vientre de la madre de Rebeca, asido del talón, o sea, como que su mano estaba tomando el talón, dice, de su hermano Esaú, Jacob. Jacob tomando el talón de Esaú. Y por eso es que le pusieron de nombre, este como que quería usurpar el lugar de ser primogénito, ¿verdad? Y desde ahí como que comienza una visión espiritual o llamémosle una formación en el carácter, porque a él le pusieron entonces Jacob, que quiere decir el que quiere usurpar. Entonces, y de eso derivó el que quiere usurpar, el que quiere engañar, ¿verdad? Entonces, eso motivó que este muchacho creciera en su pensamiento con, yo tal vez voy a ser primogénito. Y uno diría, ¿cómo puede lograrse? Bueno, el hermano tomó una decisión alocada. Dice que el hermano era más aguerrido, era de los dos, era el más, llamémosle, el que tenía las hormonas masculinas mucho más fuertes, se mantenía en el campo, cazaba, era muy imperactivo. Dice la historia que él cuando venía, en Génesis, cuando él venía del campo de cazar, tenía muchísima hambre. Y literal, vio a su hermano Jacob, que él era más de caza, ¿verdad? Y estaba cocinando. Y solo al oler ese manjar o era un potaje, un caldo que estaba haciendo, él dijo, dámelo. Y el pensamiento de Jacob, aquí me aprovecho. Y él vino y le canjeó el caldo por una decisión alocada de su hermano. Sin saber que él lo iba a aceptar, le canjeó la primogenitura. Y el hermano la acepta. O sea, a veces uno dice, ¿cómo es posible que éste haya podido aceptar? Y esa decisión tuvo su consecuencia. Y leemos el verso, dice de esta manera, en Génesis 25, 30, 32, del 30 al 32, en Génesis capítulo 25, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Le decía, venía con mucha hambre, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que es rojizo. Bueno, da la impresión que Esaú tal vez tenía el pelo rojo. Entonces, Jacob le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Pero ¿por qué tomó esa decisión? Porque él tal vez estaba muy confiado en que él era el mayor. Y él dijo, ¿quién me puede quitar a mí que yo sea el mayor? Pero Jacob estaba esperando que de él saliera, de su boca saliera ese menosprecio por algo que él tanto deseaba desde el nacimiento. Y Esaú tomó alocadamente una decisión. ¿Sabe qué dice? Que esta decisión provocó que inclusive el usurpador o el engañador también le arrebatara la bendición del primogénito que estaba otorgada de parte de su padre Isaac cuando estaba viejo. E hizo que Esaú odiara de tal manera a su hermano que prometió matarlo. Hoy, gracias a Dios, en su encuentro a los 20 y pico de años, fue diferente. Pero dice la Escritura que aunque Jacob se arrepintió de su decisión, con lágrimas, él lo único que tenía era un remordimiento, o sea, no estaba arrepentido totalmente. Yo creo que si le hubiera tenido un arrepentimiento genuino, Dios lo hubiera escuchado. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que toda decisión, a veces uno tiene que detener sus pasos. Antes
si estás en la iglesia o estás en tu aposento, en ese lugar donde tú oras al Señor y empiezas a tener ciertas convicciones, ciertas certezas de hacer algo y dices, es ahora. Y si tienes esa certeza con una convicción total, pues hazlo. Pero si aún tienes dudas, Señor, confírmame que esto es tuyo. Ayuda a mi fe para poder creer. Y miren, fiel es el Padre que ayuda a la confirmación. Fiel es el Padre para decirte, tan solo confía en mí. Confía en que yo estaré detrás de tu deseo, de tu anhelo, pero espera siempre en la confirmación. Bueno, así lo dice este proverbio. Proverbios 3, capítulo 5 al 6, dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En otras palabras, uno puede tener la fe, pero uno dice, Señor, ¿será que esto es mi deseo personal, mi propio entendimiento? ¿O esto viene de ti? Bueno, voy a confiar. Y en eso, cuando uno dice, voy a confiar, generalmente el Señor viene y dice, te voy a confirmar. Por eso dice Proverbios 3, 7 y 8, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. El temor al Señor es clave. Apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dicen los versos que continúan aquí en el capítulo 3. En otras palabras, Señor, que toda decisión que yo quiera hacer para este año, Señor, tú estés detrás de esto. Ayúdame, Padre mío, a poder confiar. Confía en el Señor con todo tu corazón. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Sabes que esta es una certeza? El poder diferenciar hasta dónde llega mis pensamientos del alma, mis deseos, porque nosotros podemos leer en la Escritura, fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cómo tener esa certeza de que voy a esperar y confundirlo con un deseo almático? Bueno, el Señor te dice, confía en mí, yo te voy a confirmar. Y lo otro es, yo te voy a enseñar. Y por eso es que nosotros tenemos que, a la hora de tomar decisiones, tenemos que aprender a tomar decisiones. Un ejemplo de esto es, ¿por qué cree usted que uno tiene que estar llenándose de enseñanzas para poder ejercer alguna profesión, por ejemplo? Digamos, el que va a ser médico tiene que llenarse de muchos conceptos de la medicina para poder dar un consejo o un diagnóstico, ¿verdad? O una solución a su diagnóstico, ¿verdad? O, por ejemplo, el que va a ser un constructor, un ingeniero, pues para poder meterse a hacer ese tipo de edificación, tiene que aprender. Bueno, así es la vida. Mientras más nos llenamos nosotros de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, nos ayuda a tomar decisiones. Bien, lo dice este Proverbios 3, 21 y 22, cuando dice de esta manera. Querido jovencito, porque aquí Proverbios 3 le habla aquí a aquellos que no han tenido madurez, un joven, por ejemplo. Querido jovencito, o querido joven, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. ¿Sabe qué es curioso? Porque prácticamente cuando uno toma decisiones sabias, certeras y que dan resultado, realmente uno se vuelve un ejemplo. Y uno, pues, se convierte en alguien digno de ser imitado, ¿verdad? Yo
le he pedido a Dios siempre que en mis decisiones no sean todas derivadas a poder tener o riqueza o el nuevo coche no, sino poder tomar decisiones en poder tener una paz digna. Por ejemplo, Señor, yo no quiero tener deudas. Y en mi corazón siempre ha estado mi clamor que Él me libere de las deudas. Y me meto a proyectos. Les conté que me metí a este proyecto de esta construcción y no tenía el dinero, pero dije yo, pero tengo la fe para un bloque y puedo construir otro bloque. Entonces uno dirá, pero si usted sabe que no tiene el dinero para terminarla, no, pero no tengo la presión para pasarme. Y dos, no es un objeto digno de decirle, miren lo que he logrado. No, es un objeto para poder desafiar mi fe. Y listo estará que al cabo de casi 2 años y medio ya estoy en las etapas finales. Pero decisiones que le he pedido a Dios que Él me muestre. Y donde he visto yo que Él estaba acompañándome, ¿sabe cómo es? Padre mío, necesito un proveedor en este material. Y al poco tiempo aparece. O sea, ¿cómo no decir que Dios está conmigo? Padre mío, por ejemplo, ahorita ya me quedaba un último trabajador que tenía una especialización en colocación de pisos y azulejos y artefactos sanitarios. Y en una construcción de otra persona que me lo pidió, se lo llevó. Entonces yo estaba ya sin trabajador y ese señor, Padre, mándame a alguien. Y sabe, en ese temor, en esa decisión de Señor, déjame confiar en ti. ¿Qué le parece? El día de ayer, toc, 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 llegó a mi puerta. Mire, pastor, yo trabajé en su construcción ese cuando la vio. Ay, casi ha terminado. Ya va terminando, ¿verdad? Después de casi 2 años y medio. Al inicio me dijo, necesito trabajo. Y mire, yo digo, Padre mío, como cuando uno dice, mira al cielo, dice, Señor, no cabe duda que tú concedes los anhelos del corazón. Y lo que hay que hacer es, Señor, tener temor. Diga conmigo, no hay como tener temor del Señor. Sabes que uno de los éxitos de José es que él vivió toda su vida bajo el temor de Dios. ¿Dónde aprendió esto? Yo siempre he declarado que lo que él recibió de su padre en esas enseñanzas vespertinas, en nocturnas o en el día, él era de los que a comparación de sus 11 hermanos, él era de los que estaba en la primera fila poniendo atención y decía, yo quiero recibir de eso, yo quiero eso. Y su corazón se llenaba de este temor a Dios, sabiendo que Dios podía hacer con él cosas gloriosas. Y literal, eso convirtió que él tuviera la envidia de sus hermanos. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que lo vendieron. Y él terminó siendo esclavo de un general en Egipto. Y usted ya sabe la historia, si no la sabe, pues él ahí estuvo pues siendo administrador de todos los recursos de este personaje, de este general o este mandatario militar, Potifar. Pero había algo, que la esposa seguramente vio que este José tenía cualidades, a pesar de que sea, además de ser guapetón, ¿verdad? Era de buen parecer, lo miró algo que él tenía algo. Y él dijo, ay, este va a ser mío, decía. Y siempre estaba muy cerca de él. Bueno, en una de esas cercanías, ella quiso que él, más bien dicho, ella se quiso aprovechar sexualmente de él. Y ahí es donde él viene y le dice esta respuesta. Cuando él le responde a doña Potifar y le dice de esta manera, no hay nadie más grande que yo en esta casa, porque él tenía la administración de la casa. Y nada me ha rehusado, o sea que Potifar, el general, no le había rehusado a que él tomara decisiones en cualquier cosa, a excepto de su esposa, obviamente.
y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba a ser yo gran maldad? ¿Cómo iba a ser yo desleal? ¿Cómo iba a ser yo infiel a la confianza del patrón? Pero lo más importante es lo que él decía aquí. Y pecar contra Dios. ¿Sabes qué? Este concepto es tal vez uno de los secretos que yo he visto en mi vida, incluso personal, que uno debiera de caminar continuamente. Vivir con el temor de Dios. Aquel que vive con el temor de Dios tenga por seguro que el Padre se levanta por él. Aquel que vive con el temor de Dios tenga por seguro que el Padre, oiga esto, abre puertas, pero también cierra, ¡pum!, aunque te caigan en la nariz, pero las que no te convienen. Pero el que vive en el temor de Dios no va a ser pucheros, no va a ser a ponerse ahí a berrinches porque no me hiciste esto, no. El que vive bajo el temor de Dios tan solo dice, Señor, te doy gracias porque me has librado de algo, me has librado. Y esto hace que uno pueda vivir en paz. Esto hace que uno pueda caminar en confianza. ¿Por qué? Porque el temor de Dios nos guía. Tenga por seguro que aquel que vive bajo esa guianza del Padre, Él es como que si Él abriera camino. Incluso yo siempre le digo a muchos, Él endereza las sendas. Aquella senda que está torcida, Él la endereza. De modo que dice, ya te estás desviando, ya te estás desviando. Vamos para allá. ¿Para qué? Pues porque el Padre anhela en el deseo del corazón de Dios es ver que sus hijos se sientan realizados. ¿No es esa también el reflejo de un padre natural en la tierra? ¿Sabes? Yo me gozo enormemente cuando veo que mis hijos obtienen sus logros, tienen sus experiencias, cuando ellos alcanzan sus metas y incluso algunos de ellos han superado lo que uno hizo en la vida o lo que uno deseó en la vida. Y eso me llena a mí de regocijo porque uno dice, gracias Señor, porque realmente ellos han sido benditos, hijos benditos en todo sentido. Pero, ¿cómo gira esto? En el temor al Señor. Dice el Salmo 25, 12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Aquel que teme, Dios mismo, dice, le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad, dice el verso 13 del Salmo 25, en prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Padre mío, danos instrucción, dirección para saber en qué camino poder escoger en nuestros planes. Ese debería ser siempre el clamor de todo creyente, de todo individuo. Poderle decir, Señor, déjame tener el carácter para poder dirigir mis pasos donde tú quieras. Y muchas veces tal vez tengamos que desafiar y seguir siendo entrenados. Dice la Escritura, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Seguir entrenados por medio de algún consejero, de alguna persona más hábil que nos pueda ayudar. Pero pedirle a Dios, Señor, manda ese consejero, manda esa voz. Por ejemplo, esto me recuerda otra decisión iniciamos hoy esta enseñanza con Pedro, ¿se acuerda? El Pedro el impulsivo. Bueno, pero no solo yo a veces pienso que no por ser impulsivo Dios lo desechó, no. Él sabía, este es como aquel caballo que está
sin ofender, pues, ¿verdad? Obviamente sin ofender, pero comparativamente como aquel hermoso animal que está sin domar. Pero el padre sabe, este es hermoso en sí, tiene un potencial. Lo que necesita es un trato, necesita ser instruido, dirigido. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar el propósito de por qué él nació con esas características. Bueno, Pedro fue igual, tomaba decisiones increíbles, ¿verdad? Él, por ejemplo, él era de los que decían, tira la red. Bueno, yo dudo, pero si tú lo dices, la tiro, ¿verdad? Ve y cuando mira a esta persona que quiere apresar al Señor Jesucristo, él saca su espada para defenderlo. Y el Señor Jesús le dice, llevo 3 años conmigo, ya guarda esa cosa, ¿verdad? Pero esta decisión que él tomó, que te quiero contar ahorita, realmente me asombra porque hay una parte de este verso que es interesante. Y es cuando ellos están en el barco, en la barca, hay una tormenta, Jesús no los acompaña, él les dice, yo antes de que ellos zarparan, él les dice, yo me juntaré con ustedes. Y ellos no le preguntaron cómo, ¿no? Pensaron, seguramente viene en otro barco después. Pero en el camino ellos vieron que en medio de la tormenta se acercaba a alguien y seguramente les habló. Y para ellos fuera como un fantasma. ¿Por qué? Porque estaba como levitando en el agua. Pero cuando él les dijo, no teman, soy yo Jesús, miren la respuesta de Pedro. Y esto es muy importante porque quiero que usted analice estas palabras. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, o sea, si eres tú, lo que da a entender es que definitivamente el Señor Jesús en esa tempestad no era visible, no se miraba quién era. O sea que yo puedo asegurar que él estaba lejos, que si estaba tal vez a unos 50 metros o tal vez a unos 30 metros, y no se logró, solo se lograba distinguir una silueta, pero sí se oía su voz. No podría estar muy lejos porque a lo mejor no lograban escuchar la voz, pero al oír su voz dijeron, eres tú. Y le dice, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Entonces, muchos le tiramos duro a Pedro porque dice que él estando caminando, y dice en el verso, ven, y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas, fue hacia Jesús, y cuando vio la altura en las olas, su falta de fe hizo que él se hundiera. Y muchos platicamos, o digamos, le damos duro palo a Pedro por su falta de fe, porque él vio las olas. Pero aquí hay una cosa muy importante. Mire, por lo menos estaba como a 30 metros. Pedro caminó por lo menos 30 metros sobre las aguas. ¿Cómo fue que caminó? Porque él se dejó instruir. Instruir. Cuando el Señor Jesús le dice, ven, ven. Y Pedro dijo, si el Señor me dice esta orden, yo voy. Y él en esa fe caminó. O sea que tenemos que ponerle también este aplauso a Pedro diciendo de que nosotros aunque tomemos decisiones, pero si sabemos que Dios te dice, confía en el Señor, confía que yo trazaré, que yo pondré camino delante de ti, pues tirémonos al agua y tengamos la certeza que aún en medio de la decisión, si empiezan a ver las cosas contrarias, el Señor te va a decir, yo te saltaré, yo te levantaré en todo sentido, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el secreto en todo esto? Padre mío, lo más importante es poderle decir, Señor,
que tu voz sea la que me dirija, pero que mi fe nunca cambie. Mi fe nos debería decir, Padre mío, que mis decisiones no sean alocadas, sino que no sean impulsivas, sino que estén respaldadas. Y yo, al tener esa certeza en ti, no temeré porque tú vas conmigo. ¿Sabes quién decía esa convicción? Y es admirable. Pablo el apóstol. Pablo el apóstol, David dice en el Salmo 25, es que es porque también Pablo, él creía que su predicación no era, solo podía venir de alguien que estaba en él. Pero lo mismo decía David, mire cómo dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y yo estoy convencido. Mire, esto es tan importante. Si tú sabes en quién has creído y estás convencido, ten por seguro que Él va a ser poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. ¿Qué día podría ser? Bueno, podría ser el día hasta, yo podría creer y decir, el día de nuestra redención. El día que Señor Jesús se presente delante de nosotros. Pero lo más importante, Señor, yo sé en quién he creído. Y tengo la plena certeza de que si yo tomo una decisión, tú me vas a dar la dirección, la sabiduría, me vas a acompañar con personas que me puedan aconsejar para que no sean decisiones a la ligera. Y tenga por seguro que de esta manera Dios te va a bendecir. No hay como decirle, Padre, bendice mi camino. Ahí donde está, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendigo su camino, pero sobre todo le pido que seas tú quien abra puertas. Tú, Señor, envía soluciones. Tú, Señor, envía personas para ayudar a tomar decisiones. Si alguno, Señor, tiene falta de fe, sopla sobre él. Si tú te has alejado de Jesucristo, tan solo dile, Señor Jesús, entra a mi corazón. Entra a mi corazón. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Ven a mí. Quiero estar a cuentas contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendigo sus pasos, bendigo su camino y sobre todo al que tiene desaciertos tal vez en sus decisiones, ayúdalo, Padre. El que tiene problemas de salud, Señor, que tu palabra sea en él sanidad. Si alguno tiene problemas económicos, Señor, abre las ventanas de los cielos para que podamos ver, Padre mío, soluciones. Y si alguno tiene problemas en sus relaciones, Padre mío, resuélvelas, te lo pido. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, con esto finalizamos. No se siga perdiendo los discipulados y los servicios de domingo. Bendiciones, abrazos y bendiciones.